Si tú crees que puedes decirme lo que quieras, ojalá vengan 1000 negros y te violen y te revienten a pollo. ¡Diablos, señorita! Ojalá se muera el presidente. ¿Te parece que estoy ejerciendo mi libertad de expresión? Bienvenidos sean todos nuevamente a este canal y el día de hoy estaremos tratando otro tema por demás controversial. ¡No lo creo! Ha habido algunas noticias recientes que han avivado nuevamente ese gran debate con respecto a hasta dónde puede llegar la libertad de expresión, hasta dónde termina. Y nos referimos específicamente a la no renovación de Gina Carano para la tercera temporada de Mandalorian por algunos tweets polémicos que estuvo haciendo. O también al arresto del rapero español Pablo Hasél, que está causando gran controversia y que ha ocasionado varios incidentes que hasta el día de hoy se están reflejando en las noticias con una fuerte represión policial. ¿Justificada? No lo sabemos. Y ahorita vamos a examinar un poco más el tema. Pero la pregunta clave es, ¿están ejerciendo su libertad de expresión? ¿O están trascendiendo ya hacia otra barrera que es el discurso de odio? No me agradas, la verdad te odio. Para entender qué es la libertad de expresión tendremos que irnos al artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que establece específicamente que todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión, y que este derecho incluye no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, el de difundirlas y sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión. Así lo indica tácitamente. Según la Organización de las Naciones Unidas, la libertad de expresión es un derecho humano reconocido. Un vaso es un vaso y un plato es un plato. No obstante, aquí la duda principalmente es ¿dónde termina la libertad de expresión para convertirse en discurso de odio? Hay frases específicas y sentencias que nos indican que la libertad de expresión termina justamente donde tus palabras conllevan a un ataque a la libertad de otro individuo. Te tengo que matar, perro maricón. Para entenderlo mejor, podríamos recurrir a la paradoja de la tolerancia de Karl Popper, incluida dentro de la teoría de la decisión. Karl Popper plantea específicamente que la tolerancia ilimitada debe conducir a la desaparición de la tolerancia. Cuando la libertad de expresión trasciende a un discurso de odio, es cuando debe de pararse, y no se es intolerante al intolerar este tipo de hechos que son en sí intolerantes. Vamos a abordar primero el tema de Gina Carano. Quienes somos fanáticos de The Mandalorian y de todo este universo de Star Wars, evidentemente nos ha sentado como una patada al hígado saber que Cara Dune ya no va a estar representada por Gina Carano y que posiblemente ya no vuelva a aparecer en el show. ¡Pero estos hombres nos intervinieron sin querer! ¡Quiero que él me traiga a mi perra! ¡Que él pituca! Es evidente que es una molestia enorme porque es uno de los personajes más... ¿cómo podríamos llamarles? Uno de los personajes más carismáticos de la serie y que más ha aportado a la misma, incluso a pesar de que solamente ha salido en 3 capítulos de las 2 temporadas. Sin embargo, aquí es donde viene la polémica. ¿Realmente merecía que no se le recontratara y que se le borrara absolutamente de este universo? ¿Fue una exageración? ¿O realmente los tweets que empezó a postear tenían otro cierto tipo de lecturas que eran agresivas para un sector o para diversos sectores? No lo sé, Rick, parece falso. No es un secreto que Gina Carano es simpatizante de un sector que es extremista dentro de lo que es la política de los Estados Unidos y era partidaria, seguidora fiel y leal del señor Donald Trump. Y no estamos aquí para juzgar las políticas de Estados Unidos, eso corresponde específicamente a su país, aunque sabemos también que sus políticas trascienden fronteras ya que impactan en la economía a nivel mundial y sobre todo siendo nuestros vecinos de la parte de arriba, refiriéndome específicamente al país en el que yo resido, que es México. Sin embargo, vamos a analizar algunos de los tweets más polémicos de Gina Carano, que son los que han motivado que definitivamente Lucasfilm ya no le renueve ese contrato para seguir perteneciendo a este maravilloso universo de Star Wars. Por ejemplo, dice que los judíos eran golpeados o maltratados en las calles y no por los soldados nazis, sino por sus vecinos, incluso los niños. Porque la historia está editada, la mayor parte de la gente hoy en día no se dan cuenta que para llegar al punto en el cual los soldados nazis fácilmente podrían maltratar a miles de judíos,
el gobierno primero tuvo que haber hecho que sus vecinos los odiaran simplemente por ser judíos. Es como dice el tweet. Dice, ¿cómo es eso o cómo hace eso alguna diferencia por odiar a alguien simplemente por sus preferencias políticas? En parte tiene razón en lo que se refiere y podemos captar la idea. No obstante, no puedes hacer ese tipo de comparaciones. No puedes comparar una persecución por ideas políticas que hoy en día tampoco se da de manera tan grave con el Holocausto, en donde cientos de miles de personas fueron masacradas por una ideología absolutamente fantasiosa y fuera de lugar y racista. Por lo cual, evidentemente, es un tuit polémico que obviamente puede ofender a un gran sector de la sociedad. Otro de los tweets que Gina Carano hace y de los cuales también han causado gran controversia es este que dice que América no tiene un problema de racismo sistemático, que América tiene un problema extremista izquierdo. O sea, la izquierda extrema realmente no existe en Estados Unidos y hay que decirlo de esa forma, ¿no? Dice también que es más probable que seas agredido por ser un simpatizante de Trump que por tu raza en Estados Unidos actualmente. I don't care, fuck you. Esa es una absoluta mentira y todos lo saben, ¿no? Otro de los motivos por los cuales también fue advertida de no continuar con esa línea, porque varios de sus tweets también se consideraban polémicos hacia lo que está sucediendo actualmente con la situación de la pandemia por COVID-19. En este caso tenemos un ejemplo claro, ¿no? En donde pone una imagen en la cual dice que los líderes democráticos del gobierno recomiendan que todos vistan máscaras para que no vean lo que realmente está pasando, haciendo mofa evidentemente del uso de los cubrebocas. Y ya en algunas otras ocasiones había manifestado ideas que iban en contra justamente de las medidas de prevención para el COVID-19. Obviamente malinformando, porque sabemos que si es un personaje público tiene evidentemente mucha influencia en la sociedad y mucha de la gente va a defender su postura a capa y espada, creyendo a pies juntillas lo que ella dice. Evidentemente va a seguir habiendo contagios y en Estados Unidos con mayor razón, que es realmente el país con el mayor índice de contagios y de decesos por esta enfermedad. Otro de los motivos por los cuales ella estaba en el ojo del huracán manifestó su postura en la cual en ocasiones sentía que se agredía un poquito a la comunidad LGBT. Por ejemplo, en este tweet que podemos ver en este instante en la pantalla, en el cual menciona Beep Boop Bob has zero to do with mocking trans people. Es decir, Beep Boop Bob no tiene nada que ver con burlarse de la gente trans. En realidad sí tiene un poco que ver, ¿no? Es como haciendo una parodia de lo que tanto se había estado mencionado dentro de las comunidades, una especie de reconocimiento de la identidad propia que sería he, diagonal he, she, diagonal she, o he, diagonal she, viceversa, ¿no? Entonces, evidentemente es una especie de mofa y como tal la comunidad se sintió agredida. Tienes que ser mucho más delicado al expresar estos puntos. Uno de los nuestros. Gina Carano estaba ejerciendo su libertad de expresión en determinada forma, pero también debes de saber que todo trae un precio. Yo no puedo culpar a Lucasfilm por haberla despedido. Bueno, no la despidió en realidad, no le renovó contrato. No obstante, cuando esa libertad de expresión ya empieza a agredir a ciertos grupos y ciertos sectores, ahí es donde tiene que detenerse, porque ahí deja de ser libertad de expresión para convertirse en discurso de odio. En el momento en que empiezas a discriminar y tus ideas empiezan a trascender a cosas más extremistas es donde debes de parar. Y más cuando trabajas para una empresa como lo es Disney. Obviamente Lucasfilm pertenece a Disney y varias de las quejas vinieron de ese público específico. Sabemos perfectamente que Disney es una empresa que comenzó principalmente dirigiéndose a sectores de públicos muy blancos, sectores infantiles. Y hoy en día no es la diferencia. Por eso también el universo de Star Wars se vio tan afectado, pues por los filtros que pasaron por esta gran empresa que es Disney. Pero no les puedo culpar porque, aunque mucha gente dice estas generaciones de cristal que tanto critican unas cosas y otras no, definitivamente es una empresa. Y Lucasfilm está en todo su derecho de decidir quién pertenece a la empresa y quién no, quién representa los valores de la empresa y quién no.
Ya se habían gestado situaciones anteriormente en donde Disney había puesto llamadas de atención a actores específicos, ciertamente por algunos tweets que no estaban bien vistos socialmente, que hablaban en contra de la pandemia, y ya saben, todas estas locuras que a mucha gente se le ocurren hoy en día. Sin embargo, ante la advertencia de Disney y ante la amonestación, estos actores decidieron parar con esas posturas y eliminar los tweets. No es que los estén censurando, no, es definitivamente que si perteneces a una empresa que tiene una línea bien específica con respecto a lo que quiere proyectar para sus seguidores, para sus clientes, etcétera, pues tú tienes que ponerte la camiseta, te guste o no. Tienes toda la libertad de decir lo que piensas, pero ahí es donde corres el riesgo y tú mismo estás asumiendo ese riesgo de que si sigues por ese camino la empresa pueda darte las gracias, que es lo que ha sucedido en este caso. Yo personalmente no coincido en la forma de pensar de Gina Carano. Pienso que tiene toda la libertad de decir lo que ella cree y lo que ella piensa, y eso sí me parece bien. Pero es normal que si lo que tú piensas va en contra de la empresa para la cual estás trabajando, evidentemente va a haber represalias. Y fue lo que sucedió en este caso. No se puede culpar para nada a Disney ni a Lucasfilm por haberla dejado fuera de su casting. Qué feo que sean así. Y pasando a otro caso que ha causado bastante ruido en estos días, que justamente se dirige al mismo tema, que es el de la libertad de expresión, pasamos al del rapero español Pablo Hasél, en donde hoy en día se han causado una serie de disturbios de gente que está reclamando por su arresto. Lo consideran poco justificado. Entiendo mucho el sentir de la gente y de la sociedad en general, ya que tenemos grandes políticos cuya corrupción está altamente comprobada y documentada, en donde ha habido delitos graves, desvíos de dinero millonarios, robos, tarjetas black, cualquier cantidad de cosas y tropelías dentro del gobierno español que se han perdonado, y ahí siguen en la calle esos personajes, hoy en día incluso en empresas grandes transnacionales que son las mismas que proveen de servicios a España y en sus diferentes regiones. Obviamente la gente está disgustada porque la vara para medir no es igual. Como lo dirían los ingleses de Exploited, hay una justicia para los ricos y hay una justicia para ti y para mí. Y es verdad, la justicia no trabaja de la misma forma. Entonces es obvio que cuando una persona que le tira tan fuerte al gobierno como lo hacía Pablo Hasél termine arrestada, cause un gran disgusto a la sociedad que en algún momento ve como todos aquellos políticos rateros y corruptos se van de pintitas con las manos completamente llenas y sin ninguna pena por detrás. Pero también vamos a llegar al límite de esto. No es ningún angelito y no vamos a justificar tampoco las cosas que dice. ¿Hasta dónde llega la libertad de expresión? Volvemos nuevamente a la pregunta polémica. ¿Existen antecedentes de que lo que sucedía con Pablo ya venía sucediéndose desde hace mucho tiempo? Pim, pam, toma la... Los tweets por los que fue arrestado y por los cuales ya venía arrastrando diferentes penas anteriormente son bastante polémicos. No únicamente por tirarle a la corona, porque evidentemente hay mucha gente en la sociedad española que actualmente no entiende por qué existe una corona. Y nosotros seguimos pensando exactamente lo mismo, ¿no? Un gobierno que se dice de izquierda, como lo es el que hay en España, con una monarquía, es una contradicción absoluta. Un gobierno de izquierda no puede tener una monarquía. Es absolutamente contradictorio, ¿no? ¡Ya nos exhibiste! No obstante, lo sucedido con Pablo Hasél no es la primera ocasión que se gesta. Ya teníamos el antecedente del rapero Valtonyc, que logró escapar de España antes de que se le aprendiera, pero que ya tenía también una orden de aprehensión por un tema muy similar al que le sucede actualmente a Pablo Hasél. En el caso de Pablo Hasél ya tenía varios antecedentes y varias condenas en las cuales había ya incluso agredido a personas. Quiere decir que no es una persona que únicamente se basa en las palabras para reflejar sus acciones, sino también ya cuando se pasa a la violencia física por diferentes motivos, sean los que sean, no hay justificación. Evidentemente estamos hablando de una persona que ya desde antes era conflictiva. Esto es motivo para que lo metan a la cárcel dependiendo de las faltas que cometa.
Sin embargo, se le vincula también a ideologías extremistas y obviamente a un gran apoyo a grupos terroristas que, bueno, promover el terrorismo no es la forma más correcta de llegar a un público. Entiendo perfectamente que tienes toda la libertad de decir tu ideología y lo que piensas, pero en el momento en que ya tus palabras empiezan a incitar a actos de odio y actos de rencor, es donde hay que parar y es donde hay que poner un límite. Justamente porque nosotros queremos que la gente que está gobernando no llegue a esos límites, nosotros también tenemos la obligación de poner ese mismo ejemplo. Y para que nos demos una idea de algunos de los tweets que pueden ser polémicos en el caso de Pablo Hasél, hay un tema específico en el cual menciona: merece que explote el coche de Pachi López. Por más rencor que tú le tengas a un político, no le deseas la muerte y mucho menos de esa forma tan violenta, ¿no? Es un error no escuchar lo que canto, como Terra Jure dejando vivo a los santos. Fuerte, ¿no? La verdad es que incitar a matar a una persona o realmente expresar un deseo de que alguien muera, eres una persona que sigue mucha gente y de verdad hay muchos locos en las calles. Y tú puedes decir que únicamente son palabras, pero las palabras realmente tienen un gran peso, sobre todo en las creencias de muchas personas. Y si tú eres una persona influyente ante un sector importante, puedes estar seguro de que dentro de ese sector va a haber siempre un loco que está dispuesto a llevar a cabo el extremo que tú estás planteando. Puede que solamente sea una canción, pero estás mencionando nombres y estás ladrándolo y escupiéndolo con toda la rabia del mundo. Se entiende que a algunos políticos se les tenga ese odio y ese rencor, pero de eso a desearles la muerte o de tratar de incitar a la gente a que llegue a ese punto, creo que sí ya es extremado, ¿no? Es un discurso de odio propiamente. La familia real son unos parásitos. Aquí ni quien le diga nada. Hay cosas en las que puedes estar de acuerdo y cosas en las que no. Obviamente hacer una injuria a la familia real hoy en día, e incluso a cualquier persona que esté en el gobierno español, pues puede resultar en penas de cárcel. Y también lo sabes, ¿no? Y volvemos a lo mismo que con Gina Carano. Sabes que si dices eso, pues tienes que después asumir las consecuencias. Que está bien o está mal, eso es otra cosa diferente. La monarquía vive a todo lujo a costa de la explotación y miseria ajena. ¿Qué puedes decir en contra de eso? Cuando realmente vemos que, pues eso es lo que sucede, ¿no? Una infanta que por el simple hecho de ser infanta cobra pues un sueldazo de los impuestos de los españoles, ¿no? Y sin embargo los autónomos están siendo sangrados a impuestos altísimos, que son pues los que pagan pues la vida a todo lujo de la corona. Pero bueno. Vaya, no encuentro fallas en su lógica. También así es como son las cosas. Obviamente, pues está bien decirlo si te parece mal, ¿no? Pero de eso, a desearle la muerte a alguien, como lo comentaba hace rato, no es un caso desconocido, ya que esto había sucedido con el rapero Valtonyc hace un par de años, por tweets que realmente son más extremistas que los de Pablo Hasél, como sería: un pistoletazo en la frente de tu jefe está justificado o siempre queda esperar a que le secuestre algún grapo. Caray. Luego, Sofía en una moneda pero fusilada. O sea, no. A ver si ETA pone una bomba y explota. Hay alternativas antes de recurrir a la violencia y sobre todo a la violencia extrema en donde puede morir gente inocente. ¿Qué diferencia hay entre eso y las guerras santas y los extremistas islámicos? Se mata por una creencia y muere gente inocente. Es absurdo, simplemente absurdo. Tu bandera española está más bonita en llamas, igual que un puto patrol de la guardia cuando estalla. Imagínate que tú eres hijo de un integrante de la Guardia Civil. ¿Qué sentirías cuando escuchas esta frase? Considero que muchos de estos tweets evidentemente son tan agresivos y tan extremistas que sí trascienden al discurso de odio. Así es que no, yo no voy a defenderlo, no creo, y personalmente lo digo con toda honestidad, no considero que el arresto a Pablo Hasél sea injustificado y posiblemente me caiga mucho hate por eso, ¿no? Pero creo que se excedió. Me resulta realmente interesante la polémica entre si la parte cultural, que son la música y las letras de Pablo Hasél,
son de alguna forma agredidas por algún tipo de censura. Yo no podría decir que es censura. Yo siempre he estado completamente en contra de la censura en lo que es la expresión artística. A lo mejor cuando agrede y trasciende a la agresión de creencias específicas, pues no es tan peligroso como cuando incita a hacer daño físicamente y incita a matar a una persona, ¿no? Yo no creo que sea censura hacia su obra artística de alguna manera. Yo considero que más bien ya es trascender hacia el siguiente punto, ¿no? En el cual ya se empieza a convertir en peligroso que tu influencia como artista empiece a permear con ideas tan extremistas como las que estás planteando en tus letras, ¿no? Entonces también hay un límite. Sí que es verdad que la obra artística debe respetarse en todo su esplendor, porque muchas veces tiene mucho que expresar, pero cuando lo dices así de directo y no lo dejas simplemente a la interpretación, o cuando realmente ya estás invitando o incitando a hacer las cosas directamente de esta manera, creo que sí es cuestión de tener muchísimo cuidado. Yo no considero que sea ni represión ni que sea censura. Me gustaría que me dejaran sus opiniones en los comentarios y que me hicieran comentarios acerca de qué opinan si lo de Gina Carano y lo de Pablo Hasél fue libertad de expresión o trascendieron eso a discurso de odio, si merecen los castigos que han recibido o si han sido realmente exagerados, si realmente vivimos en un mundo con una generación de cristal o lo políticamente correcto es lo que tendría que estar primando. Me gustaría conocer sus opiniones, sus palabras y bueno, hasta aquí el video de hoy. Me despido y nos encontramos en el siguiente tema. Hasta la próxima.